Bendiciones eternas en abundancia. En el día de hoy yo le quiero compartir una palabra. Está en Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 22. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén, gloria a Dios. Seguro que tú que me estás escuchando, que luego verás el vídeo, has escuchado un montón de veces, ¿no? Cuando se le acercó Pedro a Jesús para preguntarle cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí. Y Jesús es claro en su respuesta cuando le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo hoy te quiero hablar de la falta de perdón. De la falta de perdón hacia uno mismo, de la falta de perdón hacia los demás. La mayoría de veces nosotros vamos muy a la ligera para condenar a los demás por cosas que hacen o que han hecho, por situaciones, ¿no?, que se tornan difíciles, en las cuales nosotros salimos lastimados y nos cuestan un montón perdonar. Nos cuesta perdonar, o si no utilizamos, me incluyo porque en su momento yo también lo dije, yo perdono pero no olvido. Que lo perdone Dios. Que lo perdone Dios porque yo no puedo. Todos tenemos la capacidad de perdonar, porque si el Señor dice en su palabra que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, entonces el Señor sabe que nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar no es un si tú lo sientes o no lo sientes. Perdonar es una decisión. El tú perdonar es una decisión, porque yo te puedo decir, hablándote desde mi testimonio, de algo que he vivido y que he sufrido bastante, porque he sufrido muchísimo por la falta de perdón, porque anteriormente yo no sabía perdonar. Yo no sabía perdonar, pero para la gloria y la honra de Dios, el Señor me ha mostrado cómo perdonar, el Señor me ha ayudado a perdonar, el Señor a mí me ha enseñado a perdonar. Yo te puedo decir desde mi testimonio que la falta de perdón retrasa todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. La falta de perdón te limita, te estanca. La falta de perdón pudre el alma, la pudre. Porque es que el más afectado no es a quien tú no perdonas. El más afectado eres tú que no puedes perdonar. Hay muchas personas que no tienen la capacidad de pedir perdón, pero el Señor a nosotros como cristianos nos da la capacidad, y no siendo cristiano. Porque yo tengo muchísimos testimonios antes de yo ser cristiano. Para el Señor enseñarte a perdonar, no necesariamente tienes que ser cristiano. Porque hay personas que malinterpretan algunos vídeos, no porque solamente le hablan a los cristianos. No, yo tengo un montón de testimonios desde antes de yo aceptar a Jesucristo como mi único Salvador. Y cuando en ti habita la falta de perdón, tú vives amargado. Cada vez que te mientan a esa persona, tú quisieras tenerla enfrente. Cada vez que tú recuerdas lo que esa persona te hizo, te amarga el alma. Te amarga el alma. Entonces, ¿qué pasa? Un alma dañada va a dar lo que tiene. Un corazón dañado, un corazón lastimado va a dar lo que tiene. Y si en tu corazón lo que hay es dolor, rencor, odio, falta de perdón, es lo que tú vas a transmitir, es lo que tú vas a proyectar. Tú no me puedes decir a mí que tú me amas cuando tú tienes odio en tu corazón, cuando tú tienes rencor, cuando tú tienes esa falta de perdón. Imagínate que tú tienes un problema con un hermano
y tú no puedes perdonar a ese hermano tuyo, y yo tengo un problema con un hermano, con un tío, con un primo, y ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que perdonar a esa persona para avanzar? Porque perdonar es fundamental para avanzar. La falta de perdón te estanca. Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces tendría que perdonar a mi hermano? Hasta 7. El Señor le dice, no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. En estos días atrás yo estaba hablando con una persona sobre las maldiciones generacionales. Hay personas que tienen una conducta inadecuada, como que dañan todo lo que está a su alrededor y lo que encuentran por paso. Lo que encuentran por paso es como que son personas como que van dañando y van dañando y van dañando y dañan como que intentan dañar todo lo que está a su alrededor, más lo que encuentran a su paso. Y nosotros condenamos rápidamente a esas personas, lo tachamos, lo enumeramos, lo apartamos, lo crucificamos, cosa que es pecado porque nosotros no somos nadie. Independientemente de lo que esa persona haga, nosotros no somos nadie. Para eso está nuestro juez, para juzgarnos, pero nosotros no somos jueces. Entonces, cuando una persona es así, que tiene una conducta inadecuada, que va dañando a todo el mundo, personas que tienen problemas con todo el mundo, personas que se encuentran en situaciones difíciles con todo el mundo, personas que van chocando con todo el mundo, personas que tienen un récord, ¿no? Tienen un expediente que tú, el que se lo sabe, no lo quiere tener cerca. Y nosotros somos rápidos para juzgar a esa persona, para decir yo no quiero estar donde está fulanito de tal, yo no quiero nada con fulano, yo a fulano lo quiero lejos de mí, a mí no me interesa saber nada de fulano. Yo incluso he escuchado muchísimas personas y en su momento yo también lo dije y le he pedido a Dios un montón de veces, no me interesa saber si está bien o mal. No me interesa saber si está vivo o está muerto. Cosas que hablamos de momento, porque en nuestro corazón hay dolor. Porque en nuestro corazón hay falta de perdón, porque una persona que hable de esa manera es porque tiene un corazón herido, es porque dentro hay falta de perdón, hay dolor, hay rencor, hay resentimiento. Y por eso te digo que de tu boca habla lo que emana en tu corazón es lo que nosotros hablamos, nosotros proyectamos lo que llevamos dentro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos rápidos para juzgar a esa persona, pero ¿por qué en vez de ser rápidos para juzgar a esas personas, no somos rápidos para sentarnos, a analizar, a pensar en la conducta de esa persona, en el récord de esa persona y tratar de indagar y conocer la raíz de esa conducta inadecuada? ¿Por qué no somos rápidos en tratar de saber qué ha llevado a esa persona a esa conducta? Mire, yo le voy a decir a usted lo siguiente. Ningún niño sale malo. Ningún niño nace malo. Ningún niño nace violador. Ningún niño nace atracador. Ningún niño nace delincuente. Ningún niño nace asesino. Ningún niño nace con maldad en su corazón. Si el Señor dice en su palabra que para entrar al reino de los cielos tendríamos que volver a nacer como niños. Entonces, si para entrar al reino de los cielos tendríamos que volver a nacer y ser como niños, ¿usted cree que un niño nace con maldad en su corazón? No. Cuando las personas tienen esa conducta inadecuada es porque hay algo detrás. Detrás de cada persona hay una historia. Hay personas que no saben dar amor porque nunca lo han recibido. Hay personas que no saben decir un te quiero y un te amo, pero es que yo no le puedo dar a usted lo que yo no conozco, lo que yo desconozco, lo que yo nunca he tenido. Entonces, ¿por qué no somos rápidos en tratar de llegar a la raíz de qué ha llevado a esa persona a ser como es y qué nosotros podemos hacer para mejorar eso? ¿Qué podemos hacer nosotros
para mejorar la conducta de esa persona. Porque esa persona, algo la llevó ahí a ser una persona problemática, una persona conflictiva, una persona a la cual nadie la quiere cerca. Pero el usted y yo rechazar a esa persona no va a mejorar nada, lo va a empeorar todo. Y nosotros somos la sal del mundo. El Señor dice que nosotros somos la sal del mundo. Nosotros debemos ser luz donde quiera que llegamos. Nosotros no somos nadie para estar seleccionando gente, para estar diciendo esta sí, esta no. Una persona tiene una conducta inadecuada. Una persona se porta de una manera agresiva, que tiene problemas con todo el mundo, es chismoso, es esto y lo otro. Mire, hay una raíz. Hay una raíz. En montones de ocasiones el entorno donde se desarrollan, donde crecen, donde se van desarrollando, donde nacen, el entorno donde se desarrollan. En montones de ocasiones eso, en montones de ocasiones los padres que vienen dejándole esas maldiciones generacionales a los hijos. Un padre problemático, un padre atracador, violador, asesino, lo que sea, ¿no? Y el niño en ese ambiente es donde se ha movido. Y el niño viene arrastrando la maldición generacional del padre. Una mujer o un hombre con una vida sexual totalmente desordenada. Yo fui producto de ello. De yo tener una vida desordenada. Y a mí me costó mucho saber y entender el tema de las maldiciones generacionales. Porque es que usted viene repitiendo patrones. Usted viene repitiendo, o sea, nuestros padres y nosotros como padres somos el modelo de nuestros hijos. Y hay muchos padres que no creen eso y tienen su cultura en su mente, que no, y tú intentas explicarle esto y ya tú eres un fanático, ya tú eres un loco, ya tú el evangelio se te metió en la cabeza, ya tú esto. No, mi hermano, usted es mi padre, usted es mi madre, usted es mi modelo, usted es mi modelo. Usted es mi modelo. Y cosas que yo veía que a mi madre le afectaban antes, yo decía, a mí no me afectará. Porque yo no voy a ser así. Porque yo voy a ser de tal y de tal y de tal manera. Porque yo iba viendo. Y yo tenía una vida totalmente desordenada. Pero era lo que yo hubiera visto. Tal vez usted dirá, no, pero cogen lo malo y no cogen lo bueno. No se trata de eso. Se tratan de ataduras. Se trata de las estrategias del enemigo para destruir una generación completa. Se tratan de maldiciones generacionales que vienen desde nuestros ancestros. Y se trata del daño que el enemigo quiere hacer a cada familia, a cada hogar. Porque el enemigo lo que quiere es dividir. El enemigo lo que quiere es matar, destruir. Se trata de que tú como niño vienes repitiendo un patrón. De que tú como niño vienes repitiendo lo que tú has visto. No, que nada más cogen lo malo y no lo bueno. Lo que pasa es que nosotros, en un montón de ocasiones, tanto como padres como seres humanos, somos expertos en exigir lo que nosotros no somos capaces de dar. Yo le decía a mi hijo tenía una situación con su papá y yo le decía a mi hijo, es que tú tienes que perdonar a tu papá, es que tú tienes que estar bien con tu papá, es que tu papá es tu papá por encima de lo que sea, es que es tu papá y tu papá te amó desde el momento que tú caíste en mi vientre y tu papá, porque a mí me estaba afectando mucho ver a mi hijo hablar de su papá con odio y con dolor. Pero claro, mi hijo a mí no me hacía caso. Porque mi hijo a mí no me hacía caso. Porque yo a mi hijo no le hubiese modelado el perdón. Yo a mi hijo no le hubiese modelado que el perdón libera, que el perdón sana, que el perdón restaura. Yo a mi hijo no le hubiese modelado que perdonar era fundamental para avanzar. Y cuando yo vengo a los pies de Cristo y lo primero que el Señor me manda a mí es a perdonar, e incluso a personas que me dañaron a mí, no que yo dañé. Que para mí eso ha sido lo más duro hasta ahora que yo he tenido que vivir en el evangelio. Perdonar a personas que me han dañado, porque es muy fácil
Perdonar cuando eres tú quien daña, pero ¿y cuando es a ti que te dañan? Y cuando esa persona que te dañó no tiene la capacidad de pedirte perdón, pero tú como cristiano te tienes que acercar y pedirle perdón sabiendo que tú no lo dañaste, que no fuiste tú quien faltaste. Pero el Señor es fiel y para siempre a su misericordia. El Señor dice en su palabra que el que se humillare será enaltecido. Y que donde mismo te humillaron, ahí mismo donde Él se va a glorificar. Ahí mismo donde Él te va a levantar. Claro está, tú no puedes ir pidiendo perdón de boca para afuera porque el Señor te va a enaltecer. No, es un perdón genuino. Un perdón que te liberte. Un perdón que te restaure. Un perdón que te sane. Un perdón que te lleve a lo más alto. Porque el perdón, la falta de perdón te estanca. La falta de perdón te mantiene cautiva. Hay gente que, un ejemplo, una gente le pide perdón. Ellos le dicen, no, yo no te perdono. No es esa persona que está presa. Es usted. Porque no tiene la capacidad de saber perdonar. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a pedir perdón y a perdonar, pero de corazón, un perdón que liberte, un perdón que sane, un perdón que restaure, un perdón que nos ayude a avanzar, que se abran nuevas puertas. Tal vez tú que me estás escuchando te han hecho algún daño y tú no sabes cómo perdonar. Yo tampoco sabía. Y yo decía, eso yo no lo perdono. Y mientras yo exista, eso yo no lo perdono. Todo me salía mal. Todo era como express. Las cosas buenas que me pasaban eran así, como un relámpago. No eran duraderas. Eran vanas. No permanecían. Yo entendía como que estaba totalmente estancada, como que no avanzaba, como que mi vida no tenía sentido. Y cuando el Señor me enseñó a perdonar, cuando yo comencé a decirle, Señor, ayúdame. Señor, dame la capacidad y la sabiduría de yo saber perdonar, de yo saber pedir perdón. Ahí mi vida cambió. Yo te puedo decir que mi vida cambió y que la falta de perdón a mí me tenía cautiva. Y hay veces que nos acomodamos en el papel de víctima. De que a mí me hicieron, de que a mí me dañaron, de que a mí fue que me faltaron. Yo era una. Cada vez que alguien me hablaba a mí, no, tú porque no sabes, porque a mí me hicieron esto, porque a mí me hicieron lo otro, porque mira, yo pasé esto, yo pasé lo otro. Y claro, cada vez que yo me quejaba y cada vez que yo me sentía cómoda en mi papel de víctima, eso iba aumentando mi dolor. Porque yo lo contaba no para perdonar, sino para justificar mi falta de perdón, sin saber que la única que estaba cautiva era yo. Hay veces que decimos, no, porque yo soy así con fulanito de tal, porque fulano se lo busco, porque fulano se lo merece, o porque fulano me saca de quicio. Pero ¿y tú a cuánta gente saca de quicio? ¿Y tú a cuánta gente has dañado? Y tú ponte a pensar cuánta gente tú le tienes que pedir perdón. Y a ti, que te tienen que soportar. Porque no somos perfectos, todos estamos llenos de defectos y virtudes. Y la misma paciencia que tal vez tú tienes que tener para tratar a cierta persona, esa misma paciencia y cuidado sea al doble, tienen que tener otras personas para aguantarte a ti. Nosotros no estamos aquí para competir, estamos para complementarnos. Pero tú tienes que saber que lo que a fulanito le falta, tú lo tienes, y lo que a ti te falta, fulanito lo tiene. De que cada uno somos un complemento del otro y que aquí nadie es perfecto. El Señor dice en su palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Puede ser de que tú seas la mano, pero de que yo sea un pie, y de que el otro sea los ojos y de que el otro sea los oídos. Imagínate que el cuerpo de Cristo entero sea igual. No seríamos el cuerpo de Cristo, porque cada uno tiene una función diferente. No, porque fulanito de tal y de tal manera y a mí me molesta. Sí, pero es que de la forma que tú eres también a muchas personas le molestan y ellos te tratan y le piden a Dios por ti.
Entonces, pidámosle a Dios que ponga humildad en nosotros, que nos dé la sabiduría de entender que somos su cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, que todos somos distintos, pero todos nos necesitamos, que todos tenemos una función diferente, que nadie tiene que pensar igual que tú, nadie tiene que actuar igual que tú. La falta de perdón atrasa todo lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. La falta de perdón te limita. Deja de estar juzgando a esas personas que tienen una conducta inadecuada, que son altaneras, que son agresivas. ¿Sabes qué? Yo he estado leyendo algunos documentos y algunas cosas, algunos documentales, y la mayoría, por no decir todas, pero la mayoría de las personas agresivas han sido muy fuertes lastimadas. Y yo te puedo decir, tú tal vez dirás, bueno, es que a ti te ha pasado de todo. El Señor sabe por qué permite algunas cosas en nuestras vidas. Porque mire, yo estaba leyendo en Juan, capítulo 9, del 1 al 7. Y ahí habla de cuando Jesús sana al ciego. Y entonces le preguntó uno de sus discípulos diciéndole, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay muchas veces que el Señor permite ciertas situaciones en nuestra vida, no porque usted se lo merezca, no porque yo me lo merezca, no porque hayamos pecado, sino para que su gloria sea manifestada en nosotros, para que seamos testimonio vivo. Y yo le puedo decir a usted que una persona agresiva, la mayoría, no todas, pero la mayoría, han sido lastimadas fuertemente y crean como una coraza de agresividad para no permitir que nadie más le vuelva a lastimar. Porque cuando te lastiman tan fuerte, llega un momento que el enemigo ministra tu vida y te dice que te lastiman porque tú eres débil. Entonces ya tú no quieres ser débil más. Tú quieres fortalecerte y quieres crear eso de que todo el mundo a ti te respete, de que todo el mundo a ti te tenga miedo y de que todo el mundo sepa que contigo no. Porque a ti no se te va a lastimar porque tú eres tú. Y ahí es donde se va alimentando esa altanería. Ahí es donde se va alimentando esa agresividad. Ahí es donde donde te lo vas creyendo. Realmente, ahí es donde te lo vas creyendo. Porque lo único que haces es alimentar tu agresividad. Y la mayoría de las personas. Entonces, por eso yo le digo hoy en el mensaje del tema de la falta de perdón. Hay personas que a nosotros nos han dañado. Es porque han sido dañados anteriormente. Y porque lo único que saben dar es lo que han recibido. Hay personas que sus padres nunca le han dicho un te amo. Que no saben lo que es un beso de sus padres, ni un abrazo, ni un apuesto a ti, vamos, estoy orgulloso de ti, vamos que vas bien, o vamos, tú cuentas conmigo. Hay personas que no saben lo que es. Y hay personas que no han dañado a nosotros, no porque nos quieren dañar, sino porque es lo que llevan, es lo que han recibido. Es lo que han vivido, es lo que le han inyectado. Y yo no le puedo hablar a usted de lo que yo desconozco. Yo no le puedo hablar a usted, yo no le puedo dar a usted lo que yo no tengo. Yo le voy a dar lo que yo tengo. Y esa persona lo que han recibido ha sido agresividad, desprecio, desamor, desigualdad. O sea, una serie de traumas. Una serie de traumas. Y así mismito se lo inyectan a su alrededor porque es lo que tienen. Cuando usted ve a una persona hablando de odio, de chisme, de resentimiento, de contienda, de esto y que lo otro, y usted sabe que esa persona está full dañada por dentro. Con 5 minutos
que usted escuche una persona hablar, expresarse, ya usted sabe lo que esa persona lleva adentro. Hay personas que yo la veo hablando y a mí se me parte el alma, porque son personas llenas de trauma, de marcas del pasado, y no la han podido soltar. Y lamentablemente, si no soltamos el pasado, ¿cómo vamos a agarrar lo que Dios tiene nuevo para cada uno de nosotros? Porque el Señor no va a echar vino nuevo en odre viejo. Entonces, nosotros no soltamos el pasado y vivimos con nuestro pasado en nuestro presente. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Por la falta de soltar y empezar de nuevo. Todas las veces que tú te has caído, tú que me estás escuchando, el Señor te ha levantado. Las misericordias del Señor Él les extiende cada día. La evidencia de que tú y yo estamos aquí de pie todavía. Que todavía la misericordia del Señor nos ha alcanzado. Y que el Señor nos está dando la oportunidad de que vivamos en integridad, en legalidad, acorde a las reglas del cielo. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. El Señor sabe que tú y yo tenemos la capacidad de perdonar. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión que te va a llevar a la liberación de tu alma. Una decisión que te va a llevar a avanzar. Porque la falta de perdón te estanca. Y perdonar es fundamental para avanzar. Yo te invito a que perdones. Es como decía el Señor. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Saber que hay muchas personas que a nosotros nos han dañado, pero es porque lo que han recibido en el pasado, ¿qué nos van a dar? Si lo que han recibido es eso. Entonces vamos a la raíz de por qué la conducta de fulano, de por qué la conducta de perencejo. Hay muchas situaciones que pasan en nuestras vidas. A mí me hicieron cosas que yo decía, Señor, pero ¿y por qué? Señor, pero yo no le he hecho daño. Señor, pero mis intenciones eran buenas. Señor, pero yo no entiendo. Y yo en ese momento, yo no entendía nada. Y yo me fajaba de grito y yo mandaba, ya usted sabe, para China y un chisme para allá, para el desierto de Sahara. Con una boca toda marpueta y toda sucia. Un lenguaje asqueroso. Que para la gloria y la honra de Dios, el Señor va transformando día tras día. Porque el Señor no termina la obra con nosotros hasta que nosotros partimos con Él o Él venga por nosotros. Es todos los días que el Señor va quitando cosas de nosotros. Mientras vivamos en la carne, somos pecadores y vamos cometiendo montones de errores. Porque el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que seamos perfectos. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Señor, yo no entiendo, Señor, si yo no he lastimado a nadie, si yo no me meto con nadie, Señor, esto, Señor, lo otro. Pero ahí, ahora yo pongo la palabra de Juan capítulo 9. No pecó él, ni pecaron sus padres. ¿Qué el Señor quería? Que su gloria sea manifestada en mí. ¿Cómo? Enseñándome a perdonar a personas que yo no dañé, pero que ellos sí me dañaron a mí. El Señor lo que permitió que eso pasara para que hoy yo pueda tener la capacidad de perdonar a personas que yo no dañé, que ellos sí me dañaron a mí. Y yo le puedo decir que no es fácil. Vuelvo y le repito, ha sido algo de lo más duro. De lo más duro. Porque yo le puedo decir a usted que aunque usted no sepa perdonar, es fácil pedir perdón cuando es usted quien daña. Pero cuando a usted lo dañan y es usted quien tiene que pedir perdón, es duro, pero liberta, sana, restaura y te lleva en avance. Perdonar es fundamental para avanzar. La falta de perdón te estanca, te pudre el alma, te amarga los días. Te invade la mente de cosas negativas, porque tú constantemente vives pensando en esa persona con rabia, con ira, con ganas de tomar la justicia en tus manos y que yo voy a hacer esto y que yo voy a hacer lo otro. No, el Señor no quiere eso. El Señor ha permitido algunas cosas en tu vida para que su gloria se vea manifestada en ti. Y hay algunas personas que te han dañado sin tú hacerle nada, pero la gloria de Dios se verá manifestada en ti cuando tú aprendas a perdonar a aquellas personas que te dañaron a ti, no que tú dañaste a ellos.
Dios le bendiga grandemente. Espero que esta palabra haya edificado su vida. Yo tenía esa palabra fuertemente en mi corazón y sentía la necesidad de compartirla. Y yo sé que alguien tendrá esos 30 minutitos para escuchar esa palabra y para que su vida sea edificada a través del mensaje del Padre y de su palabra. Toda la gloria y la honra es para Dios. Bendiciones eternas desde lo alto.